Nosotros estamos reunidos en una asamblea de trabajadores usuarios de este hospital. Estamos en el movimiento de protesta por esta sanidad pública y están logrando, desde luego, el desmantelarla por completo. Hemos utilizado el día 14 de noviembre como huelga nacional que hay para ahondar en nuestra propia protesta, con una parte un poco más lúdica, que es hacer un funeral por la sanidad pública, ¿no? Que la gente, pues bueno, se dé cuenta de que es que la sanidad pública no la están quitando y dentro de un año, 2 o 3, pues esto ya no será nada parecido a lo que teníamos aquí hace 2 años, que teníamos la mejor sanidad pública del mundo y además una de las más baratas, ¿no? Por las listas de espera de operaciones alargadas. Los servicios mínimos son como un día festivo, pero no se están cumpliendo porque está saliendo la misma programación en cada servicio, con menos personal, porque evidentemente ha habido gente que ha seguido la huelga y están contratando a gente para bajas, para particularmente que venga esta gente, y los manipulan, los asustan, que no los van a volver a contratar más. Por lo menos sí hemos paralizado servicio de transporte y algún servicio en el hospital. Es importante, la gente se tiene que dar cuenta. Con los recortes que nos están haciendo, esto no puede seguir así.